segundo sería el de Borges. En efecto, yo soy muy borgiano. A Borges, cuando lo acusaban de ser demasiado intelectual, ¿no? Y a Picasso también, que Picasso decía que él pintaba lo que pensaba, no lo que veía. Siempre se reía, ¿no? Como si de algún modo pudiera haber un arte que no fuera intelectual, ¿no? Como si se pudiera escribir con el corazón o con la médula ósea o con el pelo o con las uñas y no se escribiera con la cabeza. Es muy borgiana en la forma, en las ideas, pero es muy antiborgiana en el sentido profundo, porque Borges no creía en la historia, no creía en la memoria, no creía en la necesidad de que la literatura tenga un componente ético, crítico. En las ficciones de Borges sobre la memoria, Funes el Memorioso, la Biblioteca de Babel, la memoria de Shakespeare, o bien muere el personaje, o bien la memoria es inútil, ¿no? La memoria de Shakespeare no tiene ningún sentido tener en tu cabeza la memoria entera de William Shakespeare, porque no puedes hacer nada útil con esa memoria. Borges era, en ese sentido, alguien que no creía en la historia, como cronología, como suceso, como necesidad de recuerdo. Y en cambio Los Muertos es una novela que sí que se siente crítica respecto al uso literario de la memoria. Sobre lo que dice sobre los personajes, en efecto, hay un punto en que el personaje de Blade Runner original, digamos, no Harrison Ford, sí que puede llevarnos al cariño o a la empatía, pero la reencarnación de Harrison Ford en el mundo de los muertos, que quizá es en el cuerpo de una mujer negra de 60 años, es mucho más difícil de empatizar, ¿no? Por eso yo creo que rompo el vínculo entre un lado y otro y apunto a lo que tú bien decías, que es que la identidad de nuestra época siempre lo ha sido, pero ahora es particularmente mutante, líquida, variable, ¿no? Sobre todo en un mundo con las pantallas tan omnipresentes o en un mundo en que es tan fácil cambiar de sexo, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva a lo que decías de las tradiciones cinematográfica, literaria. Claro, es que Blade Runner es una película que adapta una novela breve de Philip K. Dick, ¿no? De modo que es una película que pertenece a la tradición de la literatura, y yo creo que hoy ya no es demasiado útil separar tradiciones, porque en nuestra cabeza no somos capaces de separar las tradiciones. Si yo me siento a escribir una novela que solo se base en la tradición literaria, estoy violentándome, porque en mi cerebro esa tradición está confundida con todas las otras. De modo que creo que es más natural asumir todo lo que me rodea como una influencia, y más artificial y más difícil asumir que yo solo vengo de un camino de los miles que me rodean y me nutren, ¿no? Yo creo que es interesante justamente la literatura que se abre a todo lo que la rodea, como hizo Cervantes, por ejemplo. Yo creo en la literatura abierta al diálogo con todo aquello que la circunda y que la nutre. Por eso en la novela hay cómic, hay poesía, hay cine, hay televisión, hay telenoticias, hay ensayo, ¿no? Yo creo que si escribí una novela artefacto es porque me di cuenta que una novela narrativa de personajes en nuestra época, seguramente una serie como Los Soprano lo hace mejor, pero que en cambio una novela que integre ensayo, poesía, cómic, etcétera, puede hacer algo que una serie no puede hacer. Yo creo que esa novela solo podía ser una novela, no puede ser televisión, no puede ser un documental de cine, no puede ser otra cosa que no sea una novela, y por eso aposté fuerte por ella.